venía para acá en el coche, venía pensando en el tema del debate o de la conversación, porque con esta prolijidad preparamos las cosas. Venía pensando que la palabra libertad para la generación mía, y más aún para la generación de los presentes, en los que veo mucha más juventud que la que aún me queda a mí, tiene un valor relativo. Y cuando digo un valor relativo me refiero a que somos una generación que no tiene sensación de conquista con la libertad. Era un tópico con el que nacimos. Esa es una gran diferencia que yo siento, por ejemplo, con Albert, que sí tuvo que soportar el peso de una reivindicación por la libertad. Mi generación, la libertad era como las autopistas o las autovías o como las panaderías, estaban ahí al nacer. No hizo ninguna falta conquistarla, no hizo ninguna falta luchar por ella, y enseguida se convirtió en un tópico tal que incluso hemos llegado a ese punto en el que la libertad ha llegado a convertirse en coartada de cosas que no tienen nada que ver con la libertad. Por ejemplo, las algaradas nacionalistas de las que Albert ha sido víctima tan a menudo, que tienen esa gran etiqueta libertad que parece que hace sagrada cualquier cosa por el solo hecho de identificarse con la palabra libertad. Entonces, en este sentido, creo que en Occidente, afortunadamente, estamos en las generaciones, por lo menos, relativamente jóvenes en España, las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa, hasta el telón de acero, a partir de los 80, las de los países del Este, la libertad se ha convertido en un tópico existencial al que no hay que darle más vueltas. Hemos nacido con ella. Y no podemos ni siquiera imaginar que nos sea arrebatada, salvo, bueno, en España alguien me podría alegar que aquí, por culpa del terrorismo, ha habido focos en los que la libertad fue cuestionada y agredida, y estaré de acuerdo con ello, pero no afectó a los cimientos de nuestro sistema. En ese sentido, la libertad siempre ha estado presente. Con el pensamiento libre me pasa algo incluso peor. Es que me parece una molestia, porque el pensamiento libre te obliga a pensar, te obliga a justificar el hecho de que exista, te obliga a estar a la altura de la libertad que tienes para pensar. Yo casi habría preferido envejecer alegando que era un genio potencial al que un sistema opresor no le permitió aflorar, porque el hecho de que te permitan pensar te plantea la terrible situación en que tienes que pensar, en que tienes que hacerlo, en que tienes que estar a la altura del espacio en blanco que te han dado para que tú lo llenes con el talento, con la reflexión, con la inteligencia. Por otra parte, el pensamiento libre como tal no existe, y afortunadamente no existe, porque la primera limitación que yo siempre pongo en la libertad y que no me parece una agresión es la de la ley. Nuestro pensamiento está, nuestra ley, nuestra comunicación entre nosotros, nuestro pensamiento, lo que escribimos todos los días, lo que comunicamos, está siempre contenido por la ley, por el sentido del honor, por el no agredir a las personas ajenas. Y esas contenciones me parecen muy adecuadas para la libertad, entre otras cosas porque la ley consiste en no dejar todo o no confiar todo a la condición humana, y eso como idea general me parece que es la que nos salva de la depredación absoluta. Luego, Esteban nos pedía que empezáramos la reflexión con Brasil. No he podido viajar a Brasil todavía, lo voy a hacer pronto, y no he podido, por lo tanto, conocer de primera mano lo que está pasando ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo de Brasil no es una lucha por la libertad, es una revuelta, no sé cómo llamarlo, una serie de manifestaciones, un levantamiento muy urbano, muy popular, muy joven, que justamente es posible porque también la gente de ahí ya da por sentado que tiene la libertad para elegirse en manifestantes, en protestas. No están luchando por la libertad. En la famosa primavera árabe, con todas las confusiones y todas las naturalezas diversas, imposibles de etiquetar con un solo término, sí podías decir que había una lucha por la libertad. Lo podías decir en Libia, por ejemplo, más allá de que luego aquella guerra se ramificó en enfrentamientos de clanes que no tienen tampoco nada que ver con la libertad. Pero en Brasil no, en Brasil la libertad se ha convertido en un tópico casi en la misma medida que en Europa. Yo creo que ha sido una utilización de la libertad que daban por sentido que tenían. De hecho, las protestas han sido muy concretas. Los pretextos a veces han sido tan prosaicos como el precio de un billete de autobús. Tenían relación con la inflación, tenían relación con el advenimiento de una clase media con conciencia de serlo, que no se conforma con la precariedad de las oportunidades que les han dado, y tenía que ver además con una idea muy particular que no es posible exportar al 15M, que fue contra la protesta o la revuelta de una serie de ciudadanos brasileños que decidieron no admitir la imagen de parque temático del sexo y el deporte que el país estaba exportando por ellos, en torno al Mundial o la Copa Confederaciones y demás. En un país precario en el que hacen inversiones para asegurar la calidad de vida de mucha gente, los brasileños decidieron no aceptar que esas inversiones se desviaran a construir estadios o a exportar a través del fútbol una suerte de aldea Potemkin de la perfección brasileña con la que no estaban de acuerdo. Y en ese sentido me parece que los brasileños lo que intentaron fue, con pretexto de la Copa Confederaciones y luego con el Mundial, fue invitar a los extranjeros a mirar detrás del decorado, en la tramoya. Brasil no es este
gigantesco escenario de diversión y que os están vendiendo, sino que hay algo detrás que queremos que conozcáis. Hay una serie de precariedades, hay una serie de matices fallidos del proyecto de Estado que puede ser esa nación, que una parte de los brasileños, con más conciencia y con menos dispuestos a dejarse llevar por la inercia del fútbol, y pues quisieron mostrar. Lo que sí puede tener en común, dentro de la distancia con que lo analizo, el movimiento brasileño con otros europeos, desde el 15M a la insatisfacción o el cinismo de los italianos, que ha creado un monstruo llamado Beppe Grillo, es el buscar parámetros, cauces políticos nuevos, cauces políticos que no encajan en los tradicionales, que no encajan en los parámetros o en los paradigmas ideológicos tradicionales o en la política de siglas. En ese sentido, todos los jóvenes que estáis aquí presentes sois una excepción, o sois una rareza comparado con aquello, porque vosotros habéis decidido encauzar vuestra vocación política y vuestro afán de servicio, de cambiar el mundo, no lo sé en qué grado de ingenuidad estáis, en unas siglas tradicionales como son las del PP. Pero eso os hace distintos a muchos movimientos más o menos espontáneos, más catárticos que constructores de algo, que se han producido tanto a este lado del Atlántico como al otro. En el caso de América hay un elemento que no se parece al europeo, que es el siguiente. En América, sobre todo en los grandes países latinoamericanos, las protestas políticas o los movimientos políticos siempre se han encauzado a través de movimientos redentoristas que estaban muy canalizados por la élite política, por el poder. Llámelo bolivarismo, llámelo castrismo, llámelo peronismo. Siempre ha habido una cualidad pseudo-revolucionaria en estos movimientos, que era lampedusiana, que en realidad era solamente para poder conservar el poder con una apariencia de cambio, en el que parece que venían a varar, a estancarse todas las energías más o menos contestatarias que pudieran despertarse en América. Lo que ha pasado en Brasil ahora rompe ese paradigma. Es gente que no quiere dejarse articular políticamente, que no quiere dejarse articular por las siglas, ni siquiera por marcas políticas que existieran previamente, y en eso sí se puede parecer a lo que ha pasado en Europa, y que de momento está en esa fase más o menos catártica en que han descubierto una conciencia de sí y han conseguido convertirse en interlocutores del poder, de un poder además que no los quiere perder, porque en este sentido el Partido de los Trabajadores brasileño reconoce que hay una comunidad moral en la que se encuentran con estos manifestantes y lo que quieren es atraérselos y que no les roben la sensación de pureza moral, que la compartan. En España eso ha sido más complicado, en Italia no te cuento. En Italia toda esa energía ha servido solamente para construir o crear un monstruo electoral que enseguida se ha deshinchado, se ha diluido en cuanto se ha rozado con lo institucional. Ha sido como el polvito de las alas de la mariposa. En cuanto se ha rozado con lo institucional, eso se ha desintegrado, no tenía ningún sentido. Solamente existía como protesta, como cauce de bronca. Que es algo también que deberíamos analizar ahora, que es, se lo propongo al moderador, que es que hasta qué punto, detrás de estos nuevos movimientos, no hay una fuerza basada sobre todo en el cabreo, en la bronca, en la ira, en el resentimiento, en el rencor, y que por lo tanto no van a traer nada nuevo, no van a traer nada provechoso, no van a enriquecernos. Antes Esteban, cuando nos presentaba y decía de mí y de Albert que somos unos provocadores, yo lo soy cada vez menos. No sé si por edad pero sobre todo porque por primera vez desde que tengo uso de razón, yo estoy seriamente preocupado por el sistema en el que vivo, por el sistema político, por los cimientos institucionales. Eso no me había pasado nunca. Yo he visto desgastarse partidos, he visto desgastarse personalismos, formas de gobierno, pero nunca he visto desgastarse el sistema. El sistema hasta el punto de no saber, si nos ponemos en las hipótesis más apocalípticas, qué mundo o qué país se van a encontrar mis hijos. Y en ese sentido tengo una reacción que me ha vuelto mucho más conservador a lo mejor, o con muchas menos ganas de ensayar butats de niño terrible. De repente me he preocupado porque había una fuerza externa, de extramuros del sistema venía una fuerza basada en el resentimiento y en la bronca, legítimas, pero que no solamente no traían nada constructivo, sino que venían a aplanar lo que hubiera. Beppe Grillo es un caballo de Troya que se ha colado intramuros del sistema italiano. Afortunadamente ha quedado en ridículo muy pronto. Pero yo estoy intentando adivinar, y con miedo y con preocupación, cuál es el caballo de Troya que nos van a meter a nosotros, en el sistema nuestro. Y yo creo que esto, y ya cedo la palabra, yo creo que esto es una gran diferencia entre el momento político que en la edad que yo tengo me ha tocado vivir a mí y el que vivió Albert. Yo creo que Albert formó parte de una época en que la contestación era una fuerza positiva y creadora, que era muy estimulante en ese sentido, era incluso muy fotogénica.
Nosotros no tenemos esa oportunidad, nosotros no tenemos nada fotogénico, somos los herederos del escombro. Salvo que seas capaz, porque tienes la suerte de vivir en una provincia nacionalista, de inventarte una gran pasión que sea la de la secesión. Y te traes a Ramoncín a cantar y entonces de repente te sale un fin de semana redondo. Pero para mí, para la generación a la que yo pertenezco y para el lugar al que yo pertenezco, no hay una gran fuerza creadora que levante la bandera de la libertad y que te permita trascender tu propia miseria para convertirte en algo mejor. No existe.